Saludos una vez más. Voy a hablarles hoy del porqué de mi ateísmo. Voy a comenzar diciéndoles algo a los señores creyentes y es no asuman, no asuman algo que no saben. La religión de ustedes es muy limitada en cuanto a extensión de pensamiento. Sus conceptos son muy cortos, tienen una dicotomía absurda. Si no es bueno, es malo. Resulta que como el ateo no cree en Dios, ustedes asumen que es capaz de cualquier barbaridad. Y están muy equivocados. Abran los ojos, los que son capaces de cualquier barbaridad son los creyentes. Pero en fin, una vez hace muy poco tiempo hablando con un líder testigo de Jehová, él me aseguraba que yo había dejado de creer en Dios porque me fijé en la maldad de la gente religiosa. Que por ejemplo las inquisiciones, por ejemplo el holocausto judío, Hitler fue católico, todos lo saben, por ejemplo las famosas cruzadas, los musulmanes y sus absurdas acciones de explotarse delante de todo el mundo para matar gente. Y no es por eso, no niego que existan personas que decidieron ser ateas por esos motivos, y es muy válido, porque esa es una monstruosidad. Si nosotros le contamos las muertes que la religión ha producido, realmente ha sido uno de los, ha sido, es, y afirmo, es el más grande asesino de todos los tiempos. De todos los tiempos, solo en las Inquisiciones mataron miles de millones de personas. Y todo esto sin contar todas las muertes que aparecen en el Antiguo Testamento, donde un supuesto Dios de amor es un genocida que asesinó a pueblos enteros, quemó a ciudades enteras, mató hombres, mujeres, niños inocentes sin tener piedad. Pero bueno, fuera de eso, les decía, no asuman, porque no saben el porqué del ateísmo de cada quien. Por ejemplo, soy ateo, ya les voy a explicar por qué, voy para ese punto, pero les voy a comenzar diciendo que se reconocen dos clases, algunos reconocen hasta tres clases de ateos, yo pienso que solamente dos clases de ateos hay. A la mayoría de personas le llama el ateísmo débil y el ateísmo fuerte. Yo le llamo el ateísmo emocional y el ateísmo intelectual, respectivamente. El ateísmo débil o ateísmo emocional, como lo llamo yo, son esas personas que por algún motivo en la vida, por alguna tragedia, alguna catástrofe, se enojaron con Dios y decidieron no creer más en Él, supuestamente. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Entonces esta persona dice, yo no creo más en Dios, Dios no existe, y supuestamente se convierte en ateo. Ese es el ateísmo emocional. No tiene un argumento sólido, no tiene el conocimiento necesario y es fácil de doblegar. Muy fácilmente puedes volver a creer en Dios, de hecho lo hacen. Son aquellos que están en las iglesias y que gritan a los cuatro vientos, yo fui un ateo, de los ateos más fuertes que habían, con argumentos muy sólidos, fui un evolucionista, mentira. Gente que nunca ha estudiado, simple y sencillamente en determinado momento se enojan con Dios. ¿Ok? Para mí esos no son ateos, pero los dejamos en la clasificación del ateo emocional. El ateo intelectual es una persona que se ha formado y gracias a la lectura de la historia, a la lectura de libros de antropología, por ejemplo, historia de otras culturas, de las religiones, resulta descubriendo que Dios es falso, que ningún Dios existe, que fue lo que me sucedió a mí. En mi caso todo comienza con una investigación universitaria. Me mandaron a estudiar el término alienación y cuando lo hice descubro que es un término bastante fuerte porque es como un estado de estupidez mental, es una ceguera mental, eh, no nos permite, no podemos ver la mayoría de cosas, no podemos ver un todo porque existe una corriente, una idea, algo que no nos lo permite. En el caso de las religiones, es ahí donde me doy cuenta que la religión tiene algo de esto, porque desde que nacemos nos prohíben cuestionar a Dios. Es la blasfemia más grande que puede existir.
nos podemos ir al infierno y a base de amenazas del castigo eterno y de que a Dios no se le cuestiona por nada del mundo, entonces nos convertimos en esos, en seres enajenados o alienados. Nunca cuestionamos, nunca preguntamos. Por ejemplo, yo de pequeño me hacía la pregunta, ¿quién decidió? Obviamente no fue Dios el que agarró los libros de la Biblia y dijo, metan este y este. Y yo me preguntaba, tuvo que haber sido un hombre, tuvieron que haber sido hombres. ¿Por qué? ¿Y si se equivocaron? ¿Y si metieron un libro sagrado que bajó Dios? Y me hacía ese tipo de preguntas, pero nunca las expresé porque era pecado. Y bueno, cuando comenzaba a pensar más profundamente, me venían las mismas ideas alienantes de la religión que me decía, es el diablo haciéndome, queriéndome hacer caer. Y sencillamente me olvidaba del tema y no volvía a cuestionar. Ya les digo, entré a la universidad, empecé a estudiar, empecé a cuestionarme y entonces sí, comencé a estudiar, comencé a leer historia de las religiones y descubrí mil cosas. Descubrí, por ejemplo, que el famoso diluvio es una copia del poema de Gilgamesh, es un poema persa basado en otra mitología. Descubrí, por ejemplo, los 10 mandamientos ya aparecían en el libro de los muertos con palabras un poco diferentes, pero de ahí los extrajeron. Y es lógico deducirlo porque los judíos fueron esclavos en Egipto y eran obligados a adorar a los dioses egipcios y a estudiar la historia de aquella gente. Entonces, obviamente ya tenían una base solo para hacer una copia, cambiarle, quitarle, ponerle un par de cositas y al final de cuentas obtener los famosos 10 mandamientos. Y así, toda la historia bíblica, la Biblia, no estoy diciendo que toda la Biblia sea falsa, pero la mayoría de datos que aparecen ahí sientan su origen en otras culturas, en datos preexistentes. Por ejemplo, la historia de Jesús. Es que la historia de Jesús es increíble, pero solo basta con estudiar, por ejemplo, a Apolonio de Triana, a Simón el Mago, basta con estudiar incluso al mismo Juan el Bautista para darse cuenta que de esos personajes se escribían las mismas cosas del mismo Jesús. Luego habría que estudiar a Mitra, a Horus, que no es tan parecido, pero tiene muchas cosas similares. Y son figuras mitológicas preexistentes, 300, 500, 1000 años, 1800 años antes de Cristo, en donde se sienta todo el modelo de la vida de un Jesús que nos presentan como un supuesto hijo de Dios. ¿Cuántos dioses no conocemos que fueron supuestos hijos de Dios? O sea, la historia de Jesús es solo una repetición más. Pero repito, si yo le digo esto a un creyente, pone el grito en el cielo y me ve como un animal raro. Y yo fui así, yo fui religioso. Y yo no podía ver eso por culpa de la alienación. Ahora, eso es lo que hace, eso fue lo que me hizo a mí. Yo me considero un ateo intelectual porque he descubierto la no existencia, la falsedad de todos los dioses en base al estudio. Y así como yo hay muchos otros. Hay muchos otros que gracias a que han estudiado, bien sea alguna ciencia, bien sea historia, han descubierto que los dioses simple y sencillamente no existen. Ningún dios existe. Ahora, yo quiero invitar principalmente a los jóvenes a que abran su mente. Ustedes dicen seguir a un Dios todopoderoso. Nadie puede contra él. Entonces unos cuantos libros de historia obviamente no van a poder en contra de su Dios, si es que existe. Entonces lean, investiguen y no sean como los borregos que solo asienten. Sí, van a una iglesia, jugar tal videojuego es pecado. Sí, abramos la mente, pensemos por nosotros mismos. No, los invito a que piensen, no a que solo admitan y asientan como ineptos todo lo que les dicen en una iglesia. Porque entonces van a vivir toda una vida en la que no van a ser dueños de su propio pensamiento. Abran su mente, estudien, descubran. Si su Dios en verdad existe, como ustedes dicen, no tienen nada que temer. Porque al final de cuentas eso sería lo que van a descubrir. Pero en mi caso no descubrí eso. Así que los invito a que no les estoy pidiendo nada malo, solo estudien, investiguen, estudien la historia de la Iglesia Católica, pero de fuentes no religiosas, porque obviamente las fuentes religiosas escriben a favor de la religión. Estudien fuentes imparciales, porque son más objetivas.
y van sacando sus propias conclusiones. Con eso los dejo.